actores armados y movimientos insurgentes, guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico y parapolítica. El conflicto político en Colombia se remonta al siglo XIX, cuando comienzan a darse las rivalidades entre los partidos políticos tradicionales, que se hizo más fuerte durante la Guerra de los Mil Días e inició un largo periodo de violencia en Colombia. En cuanto al conflicto político actual, empieza en la década de los 60 con la aparición de las guerrillas, principalmente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Fruto de la exclusión social y política, la distribución desigual de las tierras y la injusticia social. En Colombia existen aproximadamente alrededor de unos 140 grupos, de los cuales la mayoría están siendo financiados por el narcotráfico. Entre 1948 y 1965 hubo una guerra tan sangrienta que este periodo se conoce como la época de la violencia. En el año 1958, el poder se distribuyó entre los dos más poderosos partidos tradicionales y los demás grupos de presión no pudieron participar en los procesos políticos. Eso tuvo como consecuencia que a mediados de los años 60 se formaran las dos guerrillas de izquierda más importantes hasta hoy, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Guerrillas. Las FARC es un grupo guerrillero que se autoproclama marxista-leninista, es decir, un sistema filosófico, político y económico basado en las ideas de Karl Marx y Lenin, que rechaza el capitalismo y defiende la construcción de una sociedad sin clases y sin Estado. Las FARC operan en Colombia y en la zona fronteriza con Venezuela. El origen de la principal guerrilla colombiana, fundada el 27 de mayo de 1964, se remonta a los pequeños núcleos de campesinos militantes y simpatizantes del Partido Comunista Colombiano, que se alzaron en armas a partir de 1948 para defender sus vidas y comunidades ante la matanza generalizada ordenada por el presidente conservador Ospina, luego del asesinato por la oligarquía y la CIA del candidato democrático popular Jorge Eliezer Gaitán y de la insurrección espontánea con que el pueblo respondió heroicamente. Esto se le denominó el Bogotazo. ELN es una organización guerrillera insurgente que opera en Colombia. Se define como de orientación marxista, leninista y pro-revolución cubana. Son partícipes del conflicto armado colombiano desde su conformación en 1964 y son dirigidas por el Comando Central, del que hacen parte 7 miembros, incluyendo el jefe del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino. El gobierno del expresidente venezolano Hugo Chávez solicitó que se le otorgara un estatus de grupo beligerante al ELN y no se les considerara terroristas. El ELN ha tenido presencia a lo largo de su historia en la zona del Catatumbo, en el departamento del norte de Santander. También tiene presencia en los departamentos de Arauca, César, Bolívar, Boyacá, Casanare, Tolima, Santander, Antioquia, Cauca, Nariño, entre otros. EPL es un grupo guerrillero colombiano que formó parte del conflicto armado interno, de ideología marxista-leninista maoísta. Se fundó en febrero de 1967, aunque no inició acciones militares sino hasta 1968 en Antioquia. Su localización se situó en la región occidental de la costa atlántica, expandiendo luego su acción hacia otras regiones, teniendo particular incidencia en la zona bananera de Urabá, donde el auge de las exportaciones de la fruta creó un fuerte conflicto social. Una fracción considerable del EPL firmó un acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria en marzo de 1991 y se convirtió en el movimiento Esperanza, Paz y Libertad. Movimientos insurgentes. El Movimiento Revolucionario Liberal, abreviado MRL, fue un movimiento político colombiano de oposición al Frente Nacional, disidente del Partido Liberal. Comenzó a gestarse en 1957 y fue fundado por Alfonso López Michels, quien sería más tarde presidente de Colombia, y Álvaro Uribe Rueda. Sobrevivió hasta 1963, cuando se selló la unión con el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo.
El movimiento 19 de abril, abreviado M19, fue un movimiento insurgente colombiano surgido a raíz del presunto fraude de las elecciones presidenciales del 19 de abril de 1970, que dieron como ganador a Misael Pastrana Borrero sobre el general Gustavo Rojas Pinilla. Tras su desmovilización, se convirtió en un movimiento político de centro-izquierda, conocido como Alianza Democrática M19, que ganó cierto respaldo popular y fue uno de los constituyentes de 1991. Desapareció a mediados de la década de 1990. Frente Unido. La llegada del Frente Nacional conllevó a Camilo Torres a fundar el Frente Unido del Pueblo, un movimiento de oposición a la coalición de los partidos liberal y conservador de visión abstencionista. Su movimiento buscaba atender las necesidades de las zonas rural y urbana y eliminar a toda costa la democracia restringida del Frente Nacional. Narcotráfico. Comercio o tráfico ilegal de drogas tóxicas en grandes cantidades. En Colombia, el procesamiento de la cocaína comenzó a principios del siglo XX y en el decenio de 1970 se convirtió en una industria a gran escala en respuesta a la creciente demanda mundial. El cannabis y los estimulantes del tipo de la anfetamina se convirtieron en un gran negocio ilícito en los decenios de 1960 y 1970, pero pronto fueron superados por la cocaína. El cultivo de la dormidera, amapola, comenzó a fines del decenio de 1980 y la heroína es un fenómeno propio del decenio de 1990. Colombia, por su ubicación cercana a grandes mercados y por el acceso a los dos océanos, ofrece ventajas únicas a la delincuencia organizada relacionada con las drogas. Además, tiene buen suelo y clima y una amplia oferta de mano de obra. Paramilitarismo. Es el fenómeno histórico relacionado con la acción de grupos armados ilegales de extrema derecha, organizados a partir de la década de los 60 con el fin de combatir a los grupos armados de extrema izquierda, guerrillas colombianas. Se extendieron por diversas regiones del territorio nacional con la participación de ricos hacendados, colonos, campesinos y pequeños industriales. En la década de los 90, diversos grupos paramilitares conformaron una entidad mayor de influencia nacional, denominada Autodefensas Unidas de Colombia, bajo la sigla AUC. Ellas, que en principio se constituyeron como grupos armados para defenderse de las agresiones guerrilleras, pasaron a ser actores armados independientes de gran influencia. Se involucraron con mafias de la droga, masacres, desplazamiento forzado, etc. Parapolítica. Escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las AUC.